Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este programa Red ABS USAL que llevamos realizando durante esta temporada y donde estamos profundizando sobre todo en las relaciones de la Universidad de Salamanca con Brasil. A través de sus investigadores, de sus profesores, hemos tenido personas tanto de aquí, de Salamanca, desde España, como desde Brasil. Y hoy vamos a entrevistar a Renato Álvarez Vieira de Melo, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, además de miembro integrante de la Junta Directiva de la ABS. En concreto, él lleva la parte de las cuentas, es su director financiero. Muy buenas tardes, Renato. Buenos días, Elena. Buenas tardes. Estamos grabando de día, por eso me saluda con un buenos días, pero la emisión del programa será a las 8, como siempre, aunque luego se redifunde el programa en otros horarios. O sea, también está muy bien estos días, Renato. Buenas tardes, Elena. Es un placer hablar contigo. Bueno, te vamos a presentar un poco. Eres profesor universitario, consultor, auditor de empresas en Brasil, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, maestro en Antropología de Iberoamérica por la USAL, experto en auditoría y coste empresarial por la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Y tienes además una trayectoria académica larga como profesor, coordinador académico en diversas instituciones de enseñanza superior en Brasil. También tienes una vida profesional importante, volcada al área de la contabilidad y la auditoría en empresas. Actuaste, por ejemplo, como director de fiscalización de la Agencia Reguladora de Salud durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso hasta el primer mandato del gobierno de Lula. O sea que tienes un currículum, desde luego, impresionante. Pero a mí me interesa, sobre todo, Renato, ahora, así de principio, ¿cuánto tiempo llevas en Salamanca y por qué estás en Salamanca? Bem, usted va a escuchar un poco de portuñol, ¿sí? Y a mí me custa ainda. Llegué en Salamanca há 6 anos e é uma cidade fenomenal para viver e para os brasileiros é uma oportunidade de ouro estudar em La USAL. Entonces, sobre todo has venido por el aspecto de la formación, ¿no? Y nos puedes comentar un poco cómo era tu preparación cuando llegaste aquí, que te formarías, supongo empezaste a formarte en tu país, en Brasil, y la formación que has llegado a adquirir aquí. ¿Cómo valoras esa formación, tanto tus conocimientos previos como esos que has llegado a adquirir en Salamanca? É uma formação um pouco diferente, porque eu sou formado em contabilidade e auditoria em Brasil, e quando eu cheguei aqui, empecei em Master de Antropologia, uma formação um pouco diferente do que tinha em Brasil, porque eu era auditor e era professor de contabilidade na universidade onde estava. Pero quando eu cheguei aqui, a questão de estudar um Master de Antropologia era para poder conhecer um pouco da cultura de las empresas em Espanha e fazer um pouco de comparación de las empresas españolas y brasileñas. Bueno, el auditor es una figura que no suele ser muy simpática. Cuando llega el auditor, ¿no? Yo creo que mucha gente tiembla, ¿no? Me gustaría que me comentaras, porque también me causa mucha curiosidad, ese trabajo tuyo en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, no sé si llegaste allí también con la libretita del auditor, y en un tema de tanta actualidad como es la gestión de la salud, ¿no? Porque trabajaste precisamente en ese tema. Cuéntanos cómo fue tu trabajo en ese gobierno. Bien, fui invitado por Fernando Henrique para colaborar como auditor em uma empresa de governo chamada ANS, uma empresa de saúde que necessitava de gestionar os trâmites internos do governo de Fernando Henrique, que tinha alguns problemas. Então, iniciei fazendo como digo, uma fiscalização em todos documentos contábeis e também
documentos internos de la ANS. Y es un poco complicado porque nenhuma persona lhe gusta a questão de auditor. Quando habla em auditor, todo mundo tem um pouco de receio, porque o auditor tem que escrever tudo o que mira, tudo o que encontra. Então, mas não é nada complicado. É simplesmente para poder a direção mirar o que acontece em las empresas, tanto isso do governo como também las empresas privadas. Claro, y yo creo que además es un instrumento que se utiliza cada vez más, ¿no? La auditoría, cuando una empresa, por ejemplo, va a comprar otra empresa, yo creo que procede una auditoría. Yo creo que esas auditorías se dan cada vez con más frecuencia y que son muy necesarias. Sim, sempre é necessário que a gestão e os diretores das empresas tenham uma visão do que está acontecendo em auditoria, como está a contabilidade, os resultados. Então, é algo um pouco complexo para as pessoas, para o auditor não, é algo sencillo. Pero isto é verdade, que é necessário isto, porque se não hace isso, a diretoria, os governos não vão ter a ideia do que está acontecendo internamente em las empresas. Bueno, te voy a preguntar... Sí, ¿Está me comprendiendo bem? Perfectamente, te entendemos perfectamente. Oye, también te quería preguntar por otro tipo de administración, no ya esta con cuentas detalladas, que es tu profesión, o una de tus profesiones, las auditorías, sino otra administración, ¿no? La administración de la pandemia. Estamos en una situación de pandemia, claro, a nivel mundial, como se sobreentiende, como se entiende. ¿Cómo te parece a ti que se está gestionando la administración de la pandemia, por lo que conoces, estás viviendo en España, y también supongo que tienes detalles, noticias sobre cómo se está gestionando esa pandemia en tu país? ¿Por qué no me comentas un poco tu opinión al respecto? Bem, é algo complexo, porque em Brasil hoje acontece um governo que como posso falar, não há caso com a questão da pandemia. Então, o governo, vou falar um pouco, o governo Bolsonaro não tem uma responsabilidade com a questão da pandemia e também com as contas públicas, não tem. Então, para nós outros auditores é um pouco complicado trabalhar com um governo como esse. Então, para mim seria muito complicado estar em governo e fazendo auditoria nestas questões, tanto de contas como de la pandemia. E também creio que é um pouco de irresponsabilidade, né, do governo brasileiro com relação a diversas coisas, a pandemia, os resultados, a gestão de las contas públicas. Más o menos. Sí, sí, estupendo. Lo que sí, desde luego, también parece que está también ese gobierno frenando a muchos brasileños porque, claro, no está gestionando la pandemia, no está haciendo caso de la gravedad, ¿no?, de esta pandemia, y lo que está impidiendo es que quizás muchos brasileños, por ejemplo, puedan llegar a salir de su país. Está frenando también esa movilidad, ¿no?, porque Brasil no es bien visto dentro de la comunidad internacional. Sí. E por isso os brasileiros não estão bem satisfeitos, né? Satisfeitos com este governo.
e também a questão dos empregos, a questão de la salud, a questão do custo de vida de los brasileños. Entonces, Seguramente quizás también frenando muchas inversiones, ¿no? Porque Brasil es tierra de oportunidades, se dice, ¿no? Hay muchas empresas que siempre han pensado en Brasil como lugar donde extenderse. Supongo que eso también, todo ese movimiento, pues también se estará frenando mucho por cómo se está gestionando la pandemia desde tu país. sim, e quando eu empecei no governo de Fernando Henrique, e ele era assim muito claro com relação do que necessitava. Então nós hacíamos uma auditoria bem transparente para que o governo e as pessoas tivessem ideia do que representava as contas do governo. E também isto em governo de Lula, porque empecei também no início do governo de Lula. Uhum. Era muito transparente e as inversões eram constantes, y hoy no tenemos claro esto. Bueno, vamos, si te parece, ya con tu estancia aquí en Salamanca, llevas 6 años aquí, hiciste una tesis doctoral además que giraba sobre la cultura y el desarrollo sostenible en las empresas. La primera pregunta es ¿por qué precisamente elegiste ese tema sobre cultura y desarrollo sostenible en las empresas? Primero porque siempre mi contato era com as empresas. E quando eu cheguei em Lausanne, aí tinha um master e também um doutorado em cultura, sendo que, para mim, o mais importante era investigar a cultura das empresas, porque hoje em dia, independente de todas as empresas falarem em sustentabilidade, as empresas e as grandes empresas ainda não estão claras o que é a cultura sustentável, o que é a educação sustentável. Então, me fui para México, na região de Michoacán, onde tem uma cidade que tem empresas indígenas que trabalham esta questão da sustentabilidade em las empresas indígenas. Uhum. E aí consegui aclarar um pouco qual a diferença de la sustentabilidade em las empresas indígenas e la sustentabilidade em las empresas espanholas e brasileiras, porque as empresas espanholas e brasileiras têm como fundamento o lucro e dividir este lucro com os acionistas. As empresas indígenas em México não têm como fundamento a questão da divisão do lucro, e sim são empresas comunitárias que têm como objetivo a divisão com a comunidade. Em Xerém, o governo tem como propósito a questão da comunidade. Então, as empresas indígenas em Xerém não têm como fundamento o lucro, e sim o desenvolvimento das pessoas. As pessoas são fundamentais em las empresas indígenas em Xerém. O sea, viste diferencias importantes entre cómo llevan a cabo esa sostenibilidad las empresas indígenas que cogiste como ejemplo, como muestra en México, de aquellas otras empresas españolas o brasileñas que sí que tienen esa idea del lucro, pero yo no sé si esas empresas ya más grandes, hay muchas empresas españolas en tu país, como por ejemplo Telefónica, estaba pensando en este momento.
Imagino que también ellas, de alguna manera, tienen que realizar esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son objetivos universales, ¿no? ¿Cómo los plasman ese desarrollo sostenible en lo que es el día a día de una gran empresa como estas? Sim, a questão dessas empresas em Brasil, como em Espanha, é desenvolver os seus produtos e obter mais lucro para que o acionista possa obter mais recursos. E as empresas mexicanas de Xerã não tem como objetivo o lucro. São empresas comunitárias. Tem o objetivo de desenvolver uma sustentabilidade comunitária. E as empresas brasileiras e espanholas, claro que tem como objetivo alguns pontos, né, dos ODS, pero o objetivo principal é o lucro. Esta é a grande diferença das empresas capitalistas, que são as espanholas e as brasileiras, e as empresas mexicanas, que mais é voltado para o social, para o ambiental. As empresas, por exemplo, Iberdrola investe muito em questão de meio ambiente, e a Telefônica também, mas não tem ainda uma cultura sustentável adequada. Necessita, está em processo. Não digo que não hace, mas está em um processo de desenvolvimento sustentável. A eso iba precisamente a referirme, ¿no? Porque se habla también que uno de los efectos importantes de esta pandemia, y que era un camino que ya se estaba iniciando, es un cambio de paradigma en las empresas, de pasar de ser empresas depredadoras a ser empresas sostenibles, ¿no? Que parece que ese cambio sí que se venía produciendo y dicen, yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, en que este cambio que se nos ha producido con la COVID-19 quizás también haya acentuado esa mayor capacidad de las empresas o ese mayor compromiso de las empresas con esos objetivos de desarrollo sostenible. Sim, uma questão muito importante é que todos, não só as empresas, mas todos, a sociedade também, devemos repensar nossa estratégia para poder melhorar a qualidade de vida e as empresas competir neste ambiente sustentável. Então, um grande passo que as empresas têm que obter é a cultura, é uma educação de qualidade, uma cultura que tenha como ponto fundamental a questão de meio ambiente. Ainda não está muito claro para as empresas a importância da cultura dentro do contexto empresarial. Oye, aquí en la Universidad de Salamanca yo creo que hay un compromiso importante con la sostenibilidad, hay un buen número de actos, de actividades que precisamente remarcan, ¿no?, ese compromiso con la sostenibilidad. Y me quería referir a ello porque realmente la formación y la educación sí que son muy importantes, ¿no?, para llegar también a tener una economía más sostenible, más justa. ¿Tú crees que se trabaja lo suficiente en este aspecto de la formación? Yo no digo ya en el ámbito universitario, sino en otros estadios anteriores, ¿no?, cuando los niños van al colegio o al instituto. ¿Tú crees que se está incidiendo lo suficiente en ese aspecto de la formación, que es básico, ¿no?, para llegar a tener una economía más sostenible y empresas más sostenibles? Sí, creo que estamos caminhando. Por exemplo, a ABS agora está fazendo convênio com a Oficina Verde de La USAL para que possamos contribuir mais com o meio ambiente e com esta cultura sustentável. A Oficina Verde de La USAL tem trabalho muito bueno nesta questão de meio ambiente e
temos a pretensão de desenvolver alguns artigos científicos, alguns trabalhos que conseguimos fazer em los colégios e em las empresas, né? Como também estamos tentando desenvolver empresas aqui em Salamanca que têm o compromisso com o meio ambiente. Y eso para nosotros es muy importante. Claro, porque además la pequeña y la mediana empresa también es muy importante y gran parte del tejido económico español es pequeña y mediana empresa, ¿no? Quería referirme también a otro aspecto. La Clínica Jurídica de Acción Social también está haciendo muchas actividades, ¿no?, en torno a esa sostenibilidad, implicando además a estudiantes de la Universidad de Salamanca, y quería también apuntar eso. Volvamos de nuevo a la Universidad de Salamanca y a tu persona. Tú llegas a la Universidad de Salamanca hace 6 años. A mí me apetece que te remontes 6 años atrás, al primer día que llegas a Salamanca. ¿Cómo fue ese primer choque con la ciudad y cuáles, también me gustaría que luego comentaras a continuación, cuáles fueron los principales problemas que te encontraste en un primer momento? Bem, yo soy carioca de Rio, es cartão postal de Brasil, y cuando empecé en la universidad, necesitaba hacer um cambio a nível de ser humano em las empresas, neste ambiente de sustentabilidade. E com isso, eu tinha um projeto para MIT-FM que consegui, foi minha primeira contato com a ABS, consegui falar no congresso de ABS sobre esse projeto de sustentabilidade em las empresas, que empecei em Master de Antropologia, falando um pouco da cultura sustentável. Sim? Este foi o meu primeiro contato com a ABS e com la USAL. Ese fue tu primer contacto con la ABS, pero bueno, a mí me gustaría también que me comentaras tu primer contacto con Salamanca, el día que llegas a Salamanca y que supongo que viste la portada de la universidad, la fachada de la universidad, la catedral, el contacto con la ciudad. Yo no sé qué impresión tuviste ese primer día, porque Salamanca desde luego impresiona. Yo no sé si a un carioca que está acostumbrado a ver, supongo que maravillas, ¿no?, en tu país, te impresiona lo mismo que me impresiona a mí, por ejemplo. ¿Te impresiona Salamanca? Sim, este é o compromisso da ABS com os alunos que chegam a Salamanca. Salamanca é um local muito bueno de se viver, tem uma cultura muito diferente de Brasil, e isso me encanta, e é por isso que ainda estou em Salamanca, e o compromisso da ABS é que os alunos que chegam a Salamanca tenham uma visão de Salamanca, dos pontos magníficos que tem Salamanca, e também da tranquilidade. É um câmbio muito grande, Salamanca, para, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns sítios de Brasil. ¿Y notas que se os quiere a los brasileños aquí en Salamanca? ¿Tú notas que se os quiere, que se os aprecia a los brasileños aquí en Salamanca? ¿Se os tiene en cuenta? Sim. Muitos têm que volver para o Brasil, pero continua falando com a ABS a questão de volver para Salamanca, porque não conosco nenhum brasileiro que tenha retornado, que tenha venido para cá e não sinta
vou falar em Brasil, a saudade de Salamanca, né? Saudade, ou seja, la nostalgia de Salamanca. Salamanca. Sí, sí, conocemos esa palabra porque también en gallego es la misma palabra, la saudade. Otro asunto que también me gustaría comentar, porque me has hablado ya mucho de la ABS, tú llevas ahora las cuentas de la ABS. ¿Qué piensas, qué demandarías, qué crees que le sigue faltando a la asociación para hacer un mejor servicio, tanto a la ciudad como a los propios estudiantes brasileños que vienen a Salamanca? ¿Qué te parece que le falta a la asociación todavía? Um ponto muito importante é recursos. Não temos recursos suficientes para poder continuar um trabalho que seja digno de los brasileiros. Então, estamos tentando, Raquel e eu, inversões para que a ABS possa, né, ter recursos e que vá tocando pouco a pouco os objetivos que tem aqui, não só objetivos científicos, mas objetivos de câmbio, de uma qualidade de vida, demonstrar para os brasileiros que a qualidade de vida em Salamanca é pouco diversa de Brasil. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con un carioca, con Renato Alves Vieira de Melo, que estamos en el programa Red ABS USAL y estamos hablando sobre todo de Brasil y de la Universidad de Salamanca. Renato, otro asunto que también me gustaría que nos comentaras y que siempre le pregunto yo a los invitados que son de Brasil es la imagen que hay de la Universidad de Salamanca, en tu caso en Río de Janeiro. ¿Qué imagen se tiene allí de la Universidad de Salamanca? Es muy conocida la Universidad de Salamanca. ¿Cómo la catalogan? Sim, é muito conhecida. É uma universidade que muitos desejam estudar aqui, pelo pouco da questão de alguns brasileiros não virem para cá, é questão financeira, né? Porque para os brasileiros vir para Salamanca é custo muito alto. Então, isto mais que principalmente a Universidade de Salamanca, hoje muitas universidades brasileiras têm convênio com a ABS e muitas universidades brasileiras já reconhecem Salamanca como centro de excelência. Então, é muito importante para nós outros e para os brasileiros que consigam vir para cá y estudiar aquí en Salamanca. Sí, porque además yo creo que ha habido algún periodo en la época de Lula. Recuerdo yo que había muy buenos programas de becas y yo he conocido a muchos estudiantes que han venido brasileños, el top 100 de Brasil, bueno, venían muchísimos estudiantes brasileños a lo largo del año, algunos para hacer la carrera, otros para hacer un máster, otros para tener sencillamente una estancia cultural y aprender un poco mejor el idioma, y realmente eso se ve poco ahora. No sé si esos programas de becas seguramente ahora son menos, ¿no? Se hacen menos programas de becas. Esto es un problema, porque aquí en SEB nós temos la figura, en la porta de SEB, temos la figura do presidente Fernando Henrique Cardoso e de Lula. São presidentes que ajudaram muito na questão cultural dos brasileiros e também de estudos fora do Brasil. E dos pontos importantes dos brasileiros naquele período era vir para a Espanha ou Portugal, né? E agora não tem nenhuma beca. En ese sentido, venir a España o Portugal, ahí tenemos mucha suerte los de Salamanca, ¿no? Porque estamos al lado de Portugal. Yo creo que es muy afortunada también Salamanca en ese sentido, ¿no? Porque os coge también muy cerquita de Portugal. Sim, e é também
uma cultura um pouco diferente, né? E venir para a Espanha tem alguns pontos muito positivos. Não que Portugal não a tenha, mas pelo menos para mim, eu creio que é uma cultura um pouco diferente de Portugal e consegue, e também os estudos, consegue aportar más para las personas. Bueno, y ya casi para concluir la entrevista, sí que me gustaría saber también lo que más te apasiona de la cultura española, lo que más te guste de la cultura española, de Salamanca, y lo que más echas de menos de Brasil. ¿De qué tienes más saudade? Sería mi última pregunta, Renato. Bem, mais saudade de Brasil é a família, as praias de Brasil, os sítios de Brasil são muito belos, e de Salamanca é a oportunidade que tenho de sair com meus filhos às 2 horas da madrugada e não ter nenhum problema de assalto, de roubo, de nada. Não, isto me encanta em Salamanca. Então, sempre hablo isto com todos. La seguridad que brinda Salamanca y que siempre se pone de manifiesto, ¿no? Cuando se habla de Salamanca, ciudad universitaria, también se dice que es una ciudad, desde luego, muy segura, ¿no? Para los estudiantes y para todos los que vivimos aquí. Ha sido un placer, Renato. Yo no sé si quieras añadir alguna cosa más antes de que concluyamos la entrevista, algo que te gustaría reseñar, alguna cosa que yo no te haya preguntado y que quieras comentar ahora. Bem, eu queria que as pessoas com relação à sustentabilidade pudessem ter um comportamento e uma cultura diferente, né, do que é sustentabilidade, que pudesse respeitar o meio ambiente e que as empresas tivessem um forte aparato para que seus empregados pudessem ter melhor oportunidade de salário, de soldo, para viver melhor. Ou seja, a necessidade de um câmbio de pensamento para uma melhor qualidade de vida, né? E a outra coisa é que nós outros aqui na ABS continuamos tentando que a ABS consiga alguns investimentos para ajudar os alunos brasileiros, né? E de toda a maneira, ou na parte científica, na parte de visitas, de conhecimento de outros locais acerca de Salamanca. Este é o nosso objetivo. Sería además estupendo y seguro que lo conseguís con el tiempo. Sigáis insistiendo, seguro que lo vais consiguiendo, ¿no? Porque además vienen muy buenos estudiantes brasileños aquí a la Universidad de Salamanca. Yo he conocido a algunos y son muy, muy buenos estudiantes de mucha calidad, así que se lo merecen además. Un outro ponto é que depois do câmbio com Raquel na presidência da ABS, Raquel, que é uma pessoa muito comprometida com o trabalho, pouco a pouco estamos cambiando a figura da ABS e creio que se não volvermos para Brasil, creo que vamos conseguir. Muy bien, pues nada, enhorabuena por todo vuestro trabajo, muchísimas gracias por la entrevista, Renato, y feliz verano también, muchas gracias. Muchas gracias, Helena, y espero otras veces poder tener esta oportunidad, porque é uma oportunidade muito buena
estar hablando contigo y estar hablando también en la Radio Sal. Seguro que la hay. Muchísimas gracias. Hasta luego.